Hermanos, casi buenas tardes. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar entre ustedes. Agradezco al pastor el privilegio y la oportunidad de poder compartir, ¿verdad?, lo que Dios nos está dirigiendo a hacer en el lugar de Sudán del Sur. Eso ahorita nos van a ayudar a aprenderlo y vamos a ir explicando un poquito. Voy a agarrar una de estas botellitas. Explicar lo que el Señor nos ha llamado a hacer al país de Sudán del Sur. Ahí no es Sudán del Sur, hermanos. Está un poco más bonito Sudán del Sur. Se parece, pero no es. Bien, soy originario de la ciudad de Monterrey, pero estuve por 18 años en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Allí me preparé, volví a mi iglesia que me envió de Monterrey para servir allá. Y después recibí una invitación para ser maestro en el Instituto Práctico Elemental de la Fe, ahí mismo en la ciudad, por 14 años. Y el Señor nos dirigió para ir como misioneros a Sudán del Sur. Bien, estos hombres ahí, a veces cuando usted manipula una foto en la computadora, se tiende a los gorditos, podemos vernos más flaquitos alargando la foto, y los flaquitos se pueden ver más gorditos estirando la foto. Pero ahí esa gente no está manipulada la foto. Como mencioné, somos la familia Luna Galaviz, misioneros al país de Sudán del Sur. Si le cambias, hermano, por favor. Ya mencionamos los nombres, ¿verdad? Me llamo Isaac, mi esposa se llama Chayito, nuestras hijas de la mayor a la menor, Semorá, Rebeca, Eunice, Raquel, y la pequeñita se llama Gracia. La siguiente, por favor. El país de Sudán del Sur, como pueden ver ahí, ¿verdad?, se encuentra en el continente africano. África no es un país, África es un continente, y Sudán del Sur es un país del continente africano. Ahí, para que se ubiquen, regrésale un poquito, hermano, por favor. Ahí está Egipto en color anaranjado, y entonces en la parte blanco, en la pura esquinita de Egipto, ahí sería Israel. Entonces, Israel, Egipto, Sudán, Sudán del Sur, y ahí están los países vecinos: Uganda, Kenia, Etiopía, República del Congo y Centroáfrica. Adelante. Hermanos, el país de Sudán del Sur tiene una población de 13 millones de habitantes. ¿Le cambias, hermano, por favor? Una población de más o menos unos 13 millones de habitantes. La siguiente, por favor. Sudán del Sur, hermanos, es el país más joven del mundo. Declaró su independencia el 9 de julio del año 2011. Eso lo hace un país de apenas 10 años. Cumplió 10 años como país independiente en este mes que acaba de pasar. La siguiente, por favor. Se independiza del norte, la parte más amarilla es Sudán en el norte. No se llama Sudán del Norte, solo se llama Sudán. Ahí son islámicos, gobiernan con la ley Sharia, y es ilegal, o hasta hace muy poquito era ilegal ser cristiano. Entonces los del sur se independizan del norte porque se consideran cristianos, pero ahorita voy a explicar de qué se trata su cristianismo. La siguiente, por favor. Entonces, en Sudán del Sur podemos encontrar iglesias episcopales, podemos encontrar iglesias coptas. La iglesia copta es como el catolicismo de Egipto, anglicanos, que es como un catolicismo de Inglaterra, y muchos tipos de iglesias del evangelio de la prosperidad, carismáticos, etcétera. Pero también, la siguiente, por favor, podemos encontrar mezquitas, aunque se independizaron del norte, que es musulmán, pero hay libertad de religión, y por lo tanto todavía encontramos grupos étnicos que practican el Islam. La siguiente. Pero sobre todo en Sudán del Sur encontramos algo que se llama animismo. ¿Qué es el animismo? Es la manipulación de fuerzas espirituales, personales e impersonales para manipular y para lograr un objetivo personal. Y ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso. La siguiente, por favor. El idioma oficial es el inglés, pero realmente, hermanos, cuando tú estás hablando con ellos, cuando ellos están hablando entre ellos, más bien dicho, ellos dejan de hablar inglés y empiezan a hablar el árabe, ¿sí? Ellos hablan más el árabe, ¿verdad? Y hay 200, si le cambias por favor, diferentes grupos étnicos con su propio idioma y con su propia cultura. De estos 200 diferentes grupos étnicos, 7
se consideran como grupos étnicos no alcanzados. ¿Qué es un grupo étnico no alcanzado? Es un grupo étnico que no tiene la Biblia en su idioma, no tiene una iglesia, no tiene un misionero. Entonces, esas marcas que ustedes pueden encontrar en la frente del hombre se llama escarsificación. ¿Qué es eso? Se hace esto a los niños que cumplen 12 años para identificar a qué tribu pertenecen. La siguiente, por favor. Ahí vemos otro tipo de escarsificaciones, ¿verdad? Y cada uno perteneciente a una tribu diferente. La que sigue. Este hombre se llama Manute Bol, es el hombre más alto, era el jugador más alto de la NBA en su tiempo. Él medía 2 metros con 31 centímetros. Yo mido 1,65, mi esposa como 1,55 y más o menos nos veríamos así delante de esa persona. No toda la gente es tan alta, pero no toda la gente es tan bajita, ¿ok? Entonces, así es la gente en Sudán del Sur, mucha gente, en Sudán del Sur. La que sigue, por favor. A pesar del fin de la guerra de independencia, la guerra de independencia, hermanos, duró 32 años, ahí en Sudán del Sur, duró 32 años, pero después de la guerra de independencia se vino una guerra civil. En Sudán del Sur, la guerra civil no es tanto como la Revolución Mexicana aquí en México. Las guerras civiles en África son interétnicas, o sea, que las etnias se empiezan a pelear, ¿verdad? Y tú mataste a mi papá, entonces yo voy a matar al tuyo, ahora tú mataste a mi papá, yo voy a matar a tu hermano, y es un ciclo que nunca termina. Y ha habido muchos muertos y desplazados. Ahora, si la situación está como está en Sudán del Sur, ¿por qué vamos a ir a Sudán del Sur? Y lo primero que quiero mencionar es ¿por qué no? ¿Qué no nos mueve a ir a Sudán del Sur? ¿Le cambias, por favor? Y no es la siguiente. No es por la pobreza, aunque sí la hay. Hermanos, Sudán del Sur es el país, uno de los países, si no es que el país más pobre del mundo, con la mayor inflación después de Venezuela. La siguiente, por favor. Tampoco por la mortalidad infantil, aunque es una realidad. En el año 2019, la siguiente, por favor, murieron aproximadamente 50,000 niños de hambre en Sudán del Sur. La siguiente, tampoco es por la escasez de agua. Hermanos, en Sudán del Sur no es fácil encontrar agua. La siguiente, la mayoría de las personas tienen que caminar, o muchas personas tienen que caminar hasta 5 kilómetros para conseguir el vital líquido. Entonces, si no es por la mortalidad infantil, si no es por la pobreza, si no es por la escasez de agua, ¿por qué vamos a ir a Sudán del Sur? La que sigue, por favor. Y la razón es porque el nombre de nuestro Dios no está siendo glorificado en algunas partes de ese país. Por favor, la siguiente. Como mencioné, el 85% de la población practica alguna religión, ¿verdad? Tribal, animista, o sea, la manipulación de espíritus, ¿verdad? Van con el chamán, van con el imán musulmán, pero luego van con el chamán, van con el pastor o con el sacerdote, pero luego van con el chamán. Y no bastando con eso, la siguiente, por favor, van a pasar la eternidad sin Cristo y sin esperanza en un lago que arde con fuego y azufre. Ahora, entonces, la siguiente, ¿cuál es la estrategia o cuál es el plan? Bueno, si le puede cambiar, por favor. A través de la dirección del Señor hemos desarrollado un plan a corto y mediano plazo por 6 años que comenzamos en el año 2017. Si le cambias, por favor. Primero, encargamos nuestros ministerios. Yo fui pastor de la Iglesia de la Fe, encargamos esa responsabilidad. Yo era el encargado de la disciplina, de mis clases. Todo eso lo encargamos en el año 2017 y salimos al entrenamiento transcultural de la misión Nuevas Tribus en Chihuahua. Terminamos en mayo del 2019 y entonces en junio del 19 comenzamos a visitar iglesias. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que en octubre de este año podamos salir a Ghana, África, para poder adaptarnos al continente africano, desde Ghana, hacer viajes de reconocimiento, desarrollar la estrategia con la cual podremos llegar al país de Sudán del Sur, si el Señor lo permite, en el año 2023. La que sigue, por favor. En el entrenamiento transcultural de la misión Nuevas Tribus recibimos muy buenas herramientas. Ahora, déjeme aclarar, la misión Nuevas Tribus no es bautista, fundamental, independiente, de hecho es interdenominacional. No había dentro del fundamentalismo un entrenamiento para llegar a grupos étnicos no alcanzados.
Obviamente no recomendaríamos quien fuera para allá, pero mi esposa y yo entendimos la necesidad de la preparación y el entrenamiento, por eso fue que tomamos la decisión de ir. La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, aprendimos sobre cosmovisión. Cosmovisión es la manera en que las personas perciben la realidad. Hay una sola realidad, pero la manera en que percibimos esa realidad es muy diferente. Y eso es muy importante a la hora de predicar el evangelio para no causar una confusión en la mente de las personas. También, por ejemplo, aprendimos fonética, ahí es cómo pronunciar los diferentes sonidos de los idiomas del mundo. No vamos a pronunciar todos los sonidos, pero es importante saber cómo producirlos para poder pronunciar de la mejor manera y así evitar ser una distracción simplemente por nuestra pronunciación. También aprendimos lo que se llama animismo. El animismo, como mencioné, es esa manipulación de espíritus y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a un grupo tribal, uno puede estar usando ciertas terminologías o aspectos que causen en su mente lo que llamamos sincretismo, una mezcla de su religión con el cristianismo. Hermanos, la idea, ¿puede cambiar por favor? La idea, ¿verdad?, de estar en Diputación, no sé por qué no se cambian, pero está bien, es 3 propósitos. En primer lugar, y como enseñaba el pastor hoy en la mañana, estamos buscando colaboradores en oración. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra de Dios no se hace en la carne, aunque hemos buscado entrenamiento, capacitación, pero necesitamos colaboradores en oración. Al final del culto tenemos unas tarjetas de oración que usted puede tomar por familia, ¿verdad?, para que esté orando por nosotros. Número 2, estamos buscando colaboradores de equipo. Hermanos, el ministerio transcultural, el aprendizaje de un idioma desde cero, la necesidad, si se necesita, de desarrollar la gramática de un idioma, la traducción de las escrituras, la alfabetización para que la gente pueda leer la Biblia en su propio idioma, el evangelismo y la plantación de iglesias y entrenamiento de obreros, no es algo que una sola familia puede desarrollar. Por eso estamos orando para que Dios, de entre las iglesias o gente que escucha de nosotros, pueda unirse con nosotros como colaboradores en el ministerio de alcanzar a los no alcanzados en Sudán del Sur. Y estamos buscando colaboradores financieros, iglesias que quieran unirse a nosotros en nuestro apoyo mensual para poder ir a Sudán del Sur. ¿Le regresas, por favor, hermano? Estamos pensando Estamos pensando ir con el misionero Miguel Triano, ese hermano que está ahí en medio, se llama Miguel Triano. Él tiene 14 años en el campo, la iglesia que el Señor le permitió plantar tiene 12 años, es la iglesia bautista Palabra Viva en la ciudad de Cape Coast, en Ghana, África. Vamos a ir con ellos para adaptarnos al continente, y ahora sí lo cambias, y poder también aprender el inglés al estilo africano. Ahí ustedes pueden ver en español la palabra pastor, y en inglés se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Las letras en rojo se llama alfabeto fonético internacional y nos enseña cómo pronunciar. Entonces la palabra pastor en los Estados Unidos pronunciaríamos más o menos como pastor, ¿verdad? Y esa A y E junta, ¿verdad? Se llama shua, ¿verdad? Y no es A y no es O, ¿verdad? Es shua. Entonces, por eso pronunciamos, o se pronuncia en inglés pastor, ¿verdad? Y luego esa E invertida no es una O y tampoco es una E, ¿verdad? Es la manera en cómo se pronuncia un idioma. Pero en Ghana, el idioma no se pronuncia, o la palabra pastor no se pronuncia pastor, se pronuncia pasta, ¿verdad? Y ahí sí suena como una A, ¿verdad? Ahí en el idioma. Entonces, queremos ir, aunque no es el idioma que vamos a ministrar en un idioma tribal, pero en África todos los trámites y los vuelos y todo eso, necesitamos crecer y mejorar en nuestro inglés. Por eso es que vamos con hermano Miguel Triano para adaptación al continente y aprendizaje del inglés al estilo africano. Es misma gramática, solo la pronunciación es diferente. Le cambia, por favor. Desde Ghana estar haciendo viajes de reconocimiento para ver a cuál grupo étnico podremos entrar y entonces entender cuál es la dirección del Señor en cuanto a qué grupo étnico iríamos como familia.
La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí en México, cuando yo fui pastor, pudimos plantar otras 2 iglesias, Iglesia Bautista Esperanza Viva, Iglesia Bautista El Faro, pero íbamos a una colonia, ¿verdad? Eran parte de nuestra ruta y luego decidimos esa ruta convertirla en una misión, entregarla a un pastor, pero hermanos, cuando uno va a un grupo étnico, tiene que uno desarrollar una estrategia. Es diferente que hacerlo aquí en México, en nuestro propio idioma y nuestra propia cultura. Hay misioneros que para alcanzar musulmanes comienzan una escuela y deciden dar becas a los jefes de las tribus musulmanas, y entonces esos muchachos vienen, ¿verdad? Puedes cambiarlo, hermano, vienen a la escuela y ¿qué hacen? Pues el libro de texto, adivine qué libro es. La Biblia, ¿verdad? Y están enseñando a musulmanes el inglés y todas esas cosas, pero con la Biblia. Entonces la mayoría de los musulmanes son los encargados de las escuelas públicas, ¿verdad? Y por eso creemos puede ser una estrategia de cómo poder comenzar a evangelizar en un grupo étnico no alcanzado. ¿Le cambias, por favor? El país de Sudán del Sur se encuentra en el límite de lo que llamamos la ventana 1040. Entonces, al alcanzar Sudán del Sur, puede convertirse en una lanzadera, un trampolín para llegar al norte de África, Marruecos, Libia, Egipto, etcétera, para poder alcanzar esa área de la ventana 1040. Hermanos, puedes cambiarle. Somos la familia Luna Galaviz, misioneros al país de Sudán del Sur, y les pedimos por favor que oren por nosotros. Ok, ¿habrá alguna pregunta? Con confianza, hermanos. ¿Alguna pregunta en lo que los hermanos cambian la presentación? ¿Alguna pregunta, hermanos, con confianza? Preguntas. No tenga vergüenza. Pregunte sin vergüenza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Cuánto sale el viaje? Para llegar a Ghana, por ejemplo, yo fui hace 2 meses a Sudán del Sur y me salió $2,500 para ir a Sudán del Sur, ida y vuelta, redondo. Para ir a Ghana sale ahorita como entre 1,500 y 1,800 sencillo, y porque pues no vamos a regresar, entonces lo compraríamos sencillo. Entre 1,500 y 1,800 dólares, 30,000 pesos más o menos. Sencillo por persona. Multiplícalo por 7. Una otra pregunta, hermanos. ¿Tiene pregunta, hermana? ¿No? Ok. ¿Cuánto tiempo es de hay que transportar? Sí, a Sudán del Sur yo en total con todo y transbordos hice 40 horas. Viajé de Monterrey porque andaba en Monterrey. Volé de Monterrey a Phoenix, de Phoenix a Washington, de Washington a Etiopía y de Etiopía a Sudán del Sur. ¿Y se requiere visa para Por ejemplo, si vas a volar de Estados Unidos, sí, y para Sudán del Sur también. Y la visa, ya con todos los permisos, todo eso, me salió 100, 200, 300, 400 dólares. Ok. Aquí en Sudán del Sur no hay iglesias bautistas. Hay iglesias bautistas de la convención, hay iglesias que predican bautísticamente, o sea, buena doctrina, pero hay algunas prácticas con las que yo por lo menos personalmente diferiría, pero que tienen buena doctrina, predican el evangelio por fe, predican la inspiración de la Biblia, son bautísticos, no tienen el nombre bautista, ¿sí? Entonces, de hecho, algunos, por cierto testimonio de ciertos bautistas, prefieren no ponerle bautista. Entonces, decía alguien, va a llegar el día en que tengamos que ponerle todo el Nuevo Testamento, el nombre a la iglesia, ¿verdad? Porque aún aquí, a veces bautista puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? Entonces, sí son bíblicos en su doctrina, pero como siempre, entre persona y persona va a haber alguna diferencia de opinión en la capital, pero ya en las aldeas a veces no hay, y son estos 7 grupos étnicos no alcanzados. Como en México, hay muchas iglesias en Tijuana, en Monterrey, en la Ciudad de México,
pero hay muchos pueblos en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que nunca ha llegado el Evangelio. Entonces, está en esa condición. ¿Sí, hermano? No. ¿Qué vas a hacer de ellos cuando estén en sus estudios? Primaria, secundaria. ¿Está preguntando de mis hijas? Mis hijas estudian en casa, no porque somos misioneros. Desde que la primera nació, decidimos educar en casa. Nosotros como familia creemos que la responsabilidad de la educación es de los padres, no es de la iglesia ni del Estado. Entonces nosotros tomamos la decisión de educar a nuestras hijas. Entonces ellas han venido haciendo sus estudios de esa manera. Y parte del sistema que usamos nosotros es llevarles a un punto donde se convierten en autodidactas, o sea, estudian por su propia cuenta. Entonces la mayor está haciendo ahorita la prepa, y las otras van a terminar sus acreditaciones, 2 de ellas de primaria y luego de secundaria, y luego va a entrar a la prepa una de ellas. Entonces esa es la manera en que hacemos, y luego ya después lo que Dios les dirija en su vocación, ¿verdad? Lo que se van a preparar. Probablemente vendrán a México para prepararse. La vida es cara ya en Sudán. Muy cara. ¿Qué será? ¿Un pan? Ok, lo voy a poner de esta manera. La vida es cara porque no producen absolutamente nada. La Coca-Cola es de otro país. Ya con eso ya algunos ya la sintieron. Yo no tomo Coca-Cola, ¿verdad? Pero mi esposa sí. Entonces, ahora, por ejemplo, una lavadora que uno consigue aquí, hay muchos tianguis de lavadoras, ¿qué cuesta? 1,500 pesos. Allá cuesta 60,000 pesos. Sí. Entonces vamos a lavar a mano por un buen rato. Entonces, para que más o menos entiendan lo caro que es, ¿sí? Ahora, cuando un americano viene aquí, ¿le dan precio de tijuanense o le dan precio de americano? La verdad. Depende del sapo la pedrada, ¿verdad? Y es igual allá. Allá, el más prieto aquí, allá es güero. Entonces, el que se quiera ir, vámonos, ¿verdad? Entonces, como nos ven blancos, y allá no van turistas, no hay turismo en Sudán del Sur, van los de la ONU, van petroleros, entonces piensan que es gente que viene ¿con qué? Con dinero. Entonces cuando me ven a mí, blanco, y luego los gorditos piensan que es gente de dinero, y luego guapo, pues imagínense, ya la cosa se pone bien complicada. No, ya fuera de broma, si uno es blanco, ya te dan más caro por ser blanco, entonces la vida se vuelve más cara, ¿sí? Por ejemplo, yo compré 5 plátanos a propósito en un lugar y me costaron lo equivalente a 20 pesos. Le pedí a un pastor que me andaba ayudando a conocer el país, que fuera él a comprar con esos 20 pesos, obviamente la moneda equivalente a allá, y a él le dieron 20 plátanos. Entonces ahí me dieron 75% más caro. ¿Sí? Entonces son las cosas que uno tiene que enfrentar en ese sentido. Por ejemplo, para comprar un vehículo tiene que uno que traerlo desde Japón. Entonces, por ejemplo, un vehículo para una familia como la mía, que aguante, que haya refacciones, más o menos cuesta casi 750,000 pesos, casi 800,000 pesos, un carro 2012, 13, un Toyota, por ejemplo. Entonces es muy caro la vida allá. Pareciera que por ser pobre debiera ser más barato, pero no es así. ¿Sí, hermano? Se llama libra sursudanesa, y 450 libras sursudanesas es lo equivalente a 20 pesos o $1. Sí se maneja. Pues se maneja en el sentido de que te lo cambian. Por ejemplo, el asunto es que tienes que llevar puros de 50 y 100 para que allá no aceptan de 20 ni menos. 50 y 100, y tienen que ser de los nuevos, esos que traen una tirita, si no, no te lo cambian. ¿Sí? Tienen que cambiarlos en banco,
ahí es mucha exigencia en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos, para pasar a la enseñanza? Muy bien, pues si tiene alguna pregunta, al final del culto estoy para servirle. ¿Le puedes cambiar, hermano, por favor? Ahí estoy yo en el año 2011, eso es en Ghana, y hace 2 meses estuve en Sudán del Sur. Y muchas veces, hermanos, bueno, ustedes van a entrar este mes de misiones, tienen su ofrenda para misiones, misioneros han pasado por aquí. Y muchas veces podemos tener la idea que un misionero es alguien así, que se va a otra parte, ¿verdad? Diferente. O vemos una foto, le cambias por favor, de un niño, ¿verdad? Nos puede causar ternura. Ay, yo quisiera ir a ese país, mira qué niño tan bonito. O pobrecitos, ¿verdad? ¿Le puedes cambiar a la siguiente, hermano? O ver una familia, ¿verdad? Y pensar, híjole, esas familias tan necesitadas, etcétera. Pero yo quisiera preguntarle la siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted cuando usted escucha la palabra misiones? Ahora, yo les dije en la presentación que estamos buscando colaboradores. ¿Alguien se acuerda en qué 3 áreas estamos buscando colaboradores? Oración, equipo y financiero. Ahora, mire esto. Oración, dígame en qué gasta usted su tiempo. Equipo, ¿en qué gasta usted su vida? Financiero, ¿en qué gasta usted su dinero? Si usted me dice en qué gasta su dinero, su vida y su tiempo, yo le puedo decir cuál es su Dios. ¿Sí? Yo le puedo decir cuál es su Dios. ¿En qué gasta su tiempo, su vida y su dinero? Ahora, vengo invitándoles a formar parte de cualquiera de las 3 como colaboradores. Pero la pregunta es, ¿a qué les estoy invitando? ¿Qué es misiones? Y me gustaría, aunque no es una escuela dominical, pero me gustaría interactuar con ustedes. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra misiones? ¿Habrá alguien? ¿Qué viene a su mente? Hermano, allá atrás. Ir a hacer algo. ¿Quién sabe qué? Pero hay que ir. Muy bien. Ok. Ir a hacer algo. Bien. Ahora, ¿sabe que hay gente que viene de los Estados Unidos diciendo que es misionero? Vienen, dejan despensas y se regresan y dicen que son misioneros. O traen regalos en Navidad, juntan niños, dejan regalos, toman fotos, regresan a Estados Unidos y dicen que son misioneros. Ahora, no voy a juzgar sus intenciones, pero queremos aclarar qué es misiones o qué es un misionero. ¿Qué más? Ahora, no solo es parte, es ir, como dijo el hermano, pero aquí lo importante es a qué vamos a ir, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué es un misionero? ¿O qué es misiones? Usted está dando su ofrenda de misiones, pero ¿en qué está invirtiendo? La obra de Dios. ¿Quién lo dijo? Escuché las palabras, hermana. La obra de Dios, ¿ok? Pero igual sigue siendo un término. El apóstol Pablo, en Hechos, por ejemplo, se conocen los viajes misioneros que él hacía. Ok. Ir, comenzar iglesias donde no había, dejar encargados a pastores ahí, establecer iglesias y pastores en diferentes lugares. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es misiones? ¿Qué es un misionero? Sí, hermana, allá atrás. Llevar las buenas nuevas. Ok, ¿algo más? Establecer lugares para predicar el evangelio. Bien, ¿qué más? Muy buenas respuestas. Y se complementan unas a otras. Ok. Vamos a ver. Ahí le cambias, por favor, hermano. La palabra misión, esta es una definición secular. ¿Sí? Es el diccionario enciclopédico Vergara del año 1971, el tomo 4. Y mira lo que dice ahí. Las primeras 3 palabras. ¿Qué dice? Encargo y poder. Que se da a una persona para desempeñar algún cometido. Pero nota las primeras palabras, encargo y poder. Les viene a la mente un versículo bíblico que menciona estas ideas, encargo y poder.
Mateo 28, ¿habrá algún otro versículo? Hechos 1:8. Vamos a sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, pero recibiréis ¿qué? Poder. Y la definición secular dice encargo y poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis. Ahora, déjenme dar un paso para atrás. ¿Cuál es la fuente del poder según ese versículo? La presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, en aquel entonces, el Espíritu Santo no venía en el momento de la conversión. El libro de los Hechos es un libro transitorio y se hacía de una manera en que se imponían las manos para poder verificar el ministerio de los apóstoles. Pero hoy en día, cuando usted fue salvo, sobre usted vino a morar el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted ya tiene ¿qué? El poder. Ahora, nota dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Ahora, ¿quiénes deben ser testigos? Los que han recibido el poder. Por lo tanto, ¿quiénes deben ser testigos? ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes, hermanos? Esa palabra me gusta, nosotros. Sí, porque los creyentes puede ser un ente por ahí, ¿verdad? Que vaga en las noches, pero no, esa palabra nosotros. Y todavía mejor, en singular, ¿cómo se diría, hermanos? Yo. ¿Sí? Y me seréis testigos. Ahora, entonces, el encargo, ¿qué sería? ¿Qué sería el encargo? Ser testigos. Ahora, un testigo comunica ¿qué? Si usted ve un choque, usted es un ¿qué? Un testigo. ¿Usted cuenta qué? Lo que usted ha visto o lo que usted ha experimentado. Entonces somos llamados a ser ¿qué? Testigos. Ciertamente está hablando a los apóstoles, ¿verdad? Pero tiene un alcance a nosotros, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Le cambias, por favor, hermano? La palabra misiones, hermanos, usted no la va a encontrar en la Biblia. Si usted busca desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿adivine qué? No está en la Biblia. Ahora, porque no está en la Biblia, ¿significa que no es algo bíblico? ¿Qué doctrina de la fe cristiana, base de la fe cristiana? La palabra no está en la Biblia, pero la verdad sí está en la Biblia. La palabra Trinidad. Es una legata de los testigos de Jehová. Es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. No, pero la verdad de la Trinidad sí está. Y es igual las misiones. La palabra misiones no está en la Biblia, excepto en los mapas. Viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no cuenta como inspirado eso. La palabra misiones, el idioma español viene del latín, también viene del alemán, un poquito del inglés, del árabe, del náhuatl, pero realmente el idioma en sí viene del latín, el idioma español. Y la palabra misión viene de una palabra que significa yo envío. En la forma normal es mito, pero cuando la conjugamos es misio, y misio suena ¿a qué? A misión. ¿Le puedes cambiar, hermano? Ahora, ¿qué palabra? Ahora, regrésale un poquito, hermano, por favor. ¿Qué versículo de la Biblia viene a su mente con esa frase yo envío? ¿Qué versículo de la Biblia? Como el Padre me envió, así Dios envió. Así es. Juan 20:21. Juan 20:21. Mire lo que la palabra de Dios dice. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros,
como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, la idea de misiones es la idea de uno que es ¿qué? Enviado a una misión o a algo. Y ahorita vamos a hablar más sobre eso. Después de haber enseñado por 18 años la clase de misiones en el Instituto Bíblico, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Sí? Si usted escucha algo nuevo, ¿sabe cómo se llama eso? Cuando usted escucha algo nuevo, se llama herejía. ¿Sí? Si alguien dice, yo encontré algo nuevo en la Biblia, eso se llama herejía, porque no hay nada nuevo debajo del sol. La Biblia tiene ¿cuántos años, hermanos? Conjuntada, 2000 años. No hay nada nuevo. Entonces, ¿qué hice yo nada más? Bueno, fui a la Biblia para ver qué decía la Biblia sobre misiones. Y después de haber leído libros, enseñado mi clase, escuchado predicaciones, mi único trabajo fue meter todo eso en la licuadora, la prendí, ¿verdad? Y entonces escribí esa definición, por favor, si la pones ahí. Y les invito a leerla todos juntos, por favor. Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado y capacitado con los dones, a una nación, pueblo o etnia del mundo, para cumplir con la gran comisión y traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad con el fin de que Dios sea glorificado. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio que tenemos de poder abrir la palabra tuya y basar en ella nuestra vida, nuestro ministerio y todo cuanto debemos de hacer. Ahora venimos ante tu palabra para ver qué dice ella en cuanto a la obra misionera y poder analizar nuestras vidas y poder ver qué estamos haciendo. Yo te pido tu dirección y bendición en esta tarde, en nombre de Cristo. Amén. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a ir desglosando esta definición y viendo qué dice la Biblia en cuanto a eso. Y nuestra primera parte dice, Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado. Y les invito a ir sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 13. Hechos 13, ahí en sus Biblias, dice la palabra de Dios en Hechos 13. ¿Están ahí, hermanos? Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? En Antioquía. Ahora, vamos a ir también desglosando los versículos. Y dice la palabra de Dios, había, ¿dónde, hermanos? En la iglesia. Es importante que ustedes y yo entendamos que Dios obra a través, o quiere obrar a través de la iglesia. ¿Sí? Gracias a Dios por institutos bíblicos, pero los institutos bíblicos no envían misioneros. Gracias a Dios por las agencias misioneras. Nosotros fuimos entrenados en una agencia misionera, pero las agencias misioneras no envían misioneros. Tampoco es la iglesia. Es Dios a través de la iglesia. Pero la iniciativa la toma Dios. La iniciativa la toma Dios. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Era una iglesia ¿qué? Local. Así como esta iglesia es una iglesia, tiene el nombre porque obviamente varias iglesias, buenas iglesias bautistas fundamentales aquí en la ciudad de Tijuana, pero y aún aquí en la colonia obrera, ¿verdad? Por eso tienen su nombre, ¿sí? Iglesia bautista, ¿me recuerda, hermano? Ríos de Agua Viva, en la colonia obrera, tercera sección, es una iglesia ¿qué? Local. Y la iglesia local no es el edificio, es el cuerpo de creyentes que han decidido reunirse como iglesia y asociarse como iglesia y forman un cuerpo de creyentes.
La iglesia local no es un edificio, más bien dicho, de hecho hay iglesias que ponen en este edificio, se reúne la iglesia bautista Ríos de Agua Viva, porque esto no es la iglesia, ustedes son la iglesia. Ahora, dice la palabra de Dios que había en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Había profetas y maestros. Había hombres que estaban usando el don de profeta, y el profeta era un proclamador, como lo que hoy en día es un predicador, y había hermanos que usaban su don de ¿qué? De maestro, enseñando, desglosando las escrituras para mostrar las verdades que en ellas están. Ahora veamos la variedad de personas que están sirviendo ahí. En primer lugar tenemos ¿a quién? Bernabé, era un levita de la tribu de Leví, ¿verdad? Su nombre significa hijo de consolación. Bernabé era el que ministraba a los indeseables, ¿sí? Era el que va a los centros de rehabilitación, a los que va a las colonias pesadas. Ese era Bernabé. Él ministró un sicario. ¿Sabe cómo se llamaba ese sicario? Saulo de Tarso. Era un asesino, Saulo de Tarso. Religioso, ¿verdad? Como muchos sicarios, ¿verdad? Con su Virgen de Guadalupe, pero sicarios al fin y al cabo. Así era Saulo de Tarso. Y el único que se atrevió a ministrarlo fue Bernabé. Y después, yo soy de Monterrey, ¿verdad? En Monterrey decimos rajón, no sé cómo dicen aquí, zacatón o... Se echó para atrás, pues. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Juan Marcos. Juan Marcos. Entonces, Bernabé es un hombre paciente, un hombre sensible que está dispuesto a ministrar a los indeseables. Después tenemos a Simón, el que se llamaba Níger. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Níger? Negro. Muy probablemente de la parte centro-sur de África, era africano. Después tenemos a Lucio de Cirene. ¿Alguien sabe dónde es Cirene? Si usted mira su Biblia en los mapas, y sobre todo si tiene mapas de color, en los mapas de los viajes misioneros del apóstol Pablo, o sea, casi el último mapa, en la parte de abajo de sus mapas va a encontrar Egipto. A un lado de color verde limón, si usted tiene mapas de colores, va a encontrar una región que se llama Cirenaica. Ahí es Cirene. ¿Sí lo ubicaron ya? Los que lo buscaron. Entonces Lucio de Cirene era del norte de África, y en el norte de África no son negritos, son así como de nuestro color. Y luego también tenemos a Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Y si se crió con Herodes el tetrarca, ¿qué podemos deducir? No dice la Biblia, pero ¿qué podríamos deducir de este hombre? Que en su momento estuvo en la política, tal vez tuvo posición económica, estudios, un hombre educado. Y luego tenemos a Saulo, un ex fariseo, así, en fin. Ahora, ¿se dan cuenta? Hermanos, ustedes de este lado volteen a ver a los de acá, y los de acá volteen a ver a los de acá. ¿Son iguales? Gracias a Dios no. Solo hay uno de cada especie en ese sentido, ¿verdad? Hermanos, la iglesia es tan diferente, pero Dios usa hombres diferentes. ¿Sí? Y en ese sentido, estos hombres están usando sus dones de profetas y maestros. Y nota versículo 2. Ministrando estos, ¿qué dice ahí, hermanos? Al Señor. Estos hombres no estaban sirviendo para que los hermanos lo vieran. Ahí viene el pastor, ponte a barrer. ¿Sí? Ahí viene el hermano fulano de tal, hay que ponernos a cantar. No. La tentación, hermanos, muchas veces es servir para que nos vean.
Servir para que nos aplaudan. Nadie me dijo qué tan buenos estaban mis tamales. ¿Cocinas para que te digan qué tan buenos estaban tus tamales? No lo hagas para la gente. ¿Sabes quién te va a decir un día bien hecho? Buen siervo y fiel, o buena sierva y fiel. Es Dios. Por lo tanto, si no me aplauden y si no me dicen qué bien, no es problema. Y por eso la definición decía, ya dice ahora, un creyente ¿qué? Entregado. Sobre todo en el centro del país. Yo sé que a los norteños nos llegan muy pocos misioneros, pero sobre todo en el centro del país, hermanos, hay misioneros como no tenemos idea. De tal manera que hasta se ha vuelto una moda. ¿Sí me está siguiendo? Y desgraciadamente puede haber hombres, mujeres, matrimonios, jóvenes que sean motivados por las razones equivocadas para entrar a la obra misionera. Pero es muy importante que entendamos que los misioneros deben ser hombres y mujeres entregadas, no a la iglesia, no al pastor. ¿A quién, hermanos? Al Señor. Ministrando estos al Señor. Otra cosa, hermanos, no van a ir a hacer a otra parte del mundo lo que no están haciendo en su propia iglesia. Ellos ya estaban ministrando. No es que un día van a ministrar, es que un día, no, ya estaban haciéndolo. Y básicamente el llamamiento, en la clase de misiones hay una clase que es el llamamiento. Y el llamamiento es, yo ya estoy usando mis dones y mi llamado simplemente es un ministerio en específico, en un lugar en específico, en un tiempo en específico. Hoy, Isaac Luna, ¿a dónde es llamado a ministrar? Hoy. No estoy en Sudán. En la Iglesia Bautista Ríos de Agua Viva. Un ministerio específico, en un tiempo específico, en un lugar en específico. ¿Qué estoy haciendo aquí? Usando mis dones, que ya usé en mi iglesia en su momento. Hoy lo estoy usando aquí y espero un día muy pronto estarlo usando. ¿Dónde? En Sudán del Sur. ¿Me está siguiendo, hermanos? Ahora dice ahí, ministrando estos al Señor, pero no nada más ministraban, nada más hacían, estaban ¿qué? Ayunando. Y eso tiene la idea de están pasando tiempo con Dios, están caminando con Dios. No nada más es dejar de comer por dejar de comer. Pues voy a ayunar a ver si bajo unos kilos, ¿verdad? No. Es que estás tan metido en la palabra y en la oración que hasta se te puede llegar a pasar ¿qué? La comida. Muchos de nosotros usamos el ayuno como un tuércele el brazo a Dios. Dios tiene que contestar porque ayuné. Pero oraste, no, pero ayuné. Esa no es la idea. Y estos hermanos están ministrando, están ayunando, y entonces, dice la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? Vea su Biblia. Dijo el Espíritu Santo. Pregunta, ¿a quién le dijo el Espíritu Santo? A la iglesia. Porque el contexto es, había en la iglesia, y luego dice, dijo el Espíritu. ¿A quién le dijo? A la iglesia. ¿Cómo le dijo? No qué, sino cómo. La Biblia no lo dice. Dios antes hablaba a través de sueños, visiones, revelaciones, profetas, pero no lo dice. Pero hoy en día sabemos que Dios no habla a través de sueños, ni visiones, ni revelaciones. Si usted tuvo sueños, visiones y revelaciones, las mulitas estaban bien cargadas, hermanos. Y ya muy tarde, ¿verdad? Pero no hay sueños, no hay visiones, no hay revelaciones. ¿Cómo es que Dios nos habla hoy? ¿Cómo es que Dios nos habla hoy? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Toda la escritura
Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No esperes un sueño. Mejor ponte a ¿qué? A leer tu Biblia. ¿Sí? Ahora, dijo el Espíritu Santo. Ahora, piensa en esto. ¿A quién se lo dijo, dijimos? A la iglesia. Por lo tanto, y aunque va a sonar revolucionario, pero realmente está en la Biblia, si Dios llama al misionero, realmente ¿a quién está llamando Dios también? A la iglesia. Si Dios está llamando al misionero, Dios está llamando ¿a quién? Porque dijo el Espíritu Santo ¿a quién? A la iglesia. Ahora, por lo tanto, si Dios va a enviar misioneros de la Iglesia Bautista, ríos de agua viva, estaba queriendo decir palabra, pero ríos de agua viva, ¿qué tendremos que estar haciendo usted y yo? Bueno, ustedes, porque yo no soy miembro de esta iglesia. ¿Qué tienen que estar haciendo ustedes? Ministrando. Tienen que estar conectados con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se conecta uno con el Espíritu Santo? No es una manera mística, es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Y a quién se refiere ahí he llamado? ¿A quién le habló allí el Espíritu Santo? A Bernabé y a Saulo. Entonces, sígame aquí. Por un lado, Dios está hablando a Bernabé y a Saulo, dirigiéndole a usar sus dones, aquello que están usando en la iglesia, en cierto lugar, en cierto tiempo, en cierto ministerio. Pero por otro lado también está dirigiendo ¿a quién? A la iglesia. Y eso protege a los enviados y protege ¿a quiénes? A los enviadores. Así de tal manera que Bernabé y Saulo no se podían levantar y nada más porque sus chicharrones tronaban decir: pues ya me voy, aunque ustedes no quieran. Pero también la iglesia no podría decir: ustedes se van, aunque ustedes no quieran. No, están todos tan conectados con el Señor que Dios le habla a Bernabé y a Saulo, pero la iglesia también puede confirmar que lo que Bernabé y Saulo dicen es cierto. Ahora, dentro del fundamentalismo, usualmente dejamos esa responsabilidad en manos de ¿quién? Del pastor. Pero realmente debiera ser ¿quién? La iglesia, obviamente el pastor también, que avalan que fulano de tal o sutano de tal, Dios les está llamando al campo misionero. ¿Me están siguiendo, hermanos? Eso es una gran responsabilidad de estar. ¿Y cómo vamos a saber que Dios me está llamando si no estoy leyendo mi Biblia? Y a veces el peligro es ir a un campamento y se pone muy emocional los campamentos. Ahí está la fogata y quemamos el palito, ¿verdad? Y yo veo que mi amigo está pasando para servir, y pues yo también paso, no estoy leyendo mi Biblia, no estoy orando, no estoy pasando tiempo con Dios, no estoy sirviendo en mi iglesia, pero llego y digo, soy llamado. ¿Cómo está eso? ¿Llamado a qué? Si no estás ni sirviendo en tu iglesia. Ahora, no estoy en contra de campamentos ni conferencias, pero tomo con mucha sutileza las decisiones que se toman. Ok, bueno, vamos a ver si Dios te está llamando. Sirve en la iglesia, camina con el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con muchas decisiones de campamento o de conferencia? A la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas. ¿Qué pasa? Se esfuman. ¿Y qué necesitamos el próximo año? Otro campamento,
Otra conferencia. Como digo, no es que está mal, pero es triste que tengamos que estar, ¿verdad? Cuando nuestra propia relación con Dios debe ser el fuego que nos está prendiendo para la obra y el servicio del Señor. Ahora, dice versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿y cómo irán si no fueren enviados? Hay necesidad de los que son enviados, pero hay necesidad de ¿quiénes? Enviadores. Por eso digo, cuando Dios llama, no nada más llama al misionero, llama a la iglesia, porque es una iglesia que va a enviar. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. La siguiente, por favor. Pero no nada más animado, no nada más que está ministrando, que está echando ganas, usamos esa frase, que está echando ganas, también debe estar capacitado ¿con qué? Con los dones. Efesios 4, por favor. Efesios 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 11, ahí en sus Biblias. Y Él mismo, ¿quién es Él mismo? El Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos hombres no se les antojó, no se les pegó en su gana ser pastores, profetas, evangelistas. Yo no estoy aquí porque a mí un día se me ocurrió, yo voy a ser pastor o misionero. No. Tampoco me desagrada la idea. Pero ¿quién es el que constituye? El Señor Jesucristo. Continuamos en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, hay un propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, y nota ahí la figura que va a usar para que entendamos la relación y el funcionamiento de la iglesia. ¿Para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene diferentes órganos, tejidos, células. Bueno, empezamos de lo más grande: sistemas, órganos, tejidos y células. ¿Sí? Ahora, depende la célula que forman tejidos, tejidos que forman órganos, órganos que forman un sistema. Cada órgano tiene ¿qué, hermanos? Una función. Cuando usted fue salvo, Dios le capacitó a usted con por lo menos un don. Y si usted tiene un don, entonces usted tiene una función en el cuerpo. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es su función en este cuerpo? No, es que el pastor no da hueso aquí. No se trata de puestos. No se trata de puestos. Se trata de funciones. Y la pregunta es si usted está cumpliendo con su función en el cuerpo. Hermanos, embellecer las bancas no es una función del cuerpo de usted. La banca ya está bonita de por sí, ¿sí? No, es que mi función es venir y empreciosar esta iglesia con mi presencia. No. ¿Cuál es su función en este cuerpo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si usted se levanta en la mañana y usted no puede mover su mano? ¿Usted se quedaría tranquilo? Más tarde voy a ver qué pasa. Voy a seguir así. No puede mover la mano, para nada. Ya se pegó, no la siente, pidió que le pellizcara a la esposa o el esposo y no pasa nada. ¿Usted se quedaría así el resto del día, tranquilo? Salud. ¿Qué haría usted si no puede mover la mano? Córrele al médico, aunque sean similares, ¿verdad? Y ya le dicen, señor, señora, miren, no nada más la mano, es la mitad del rostro, usted le está dando una embolia.
¿Sabe que muchas iglesias tenemos embolias espirituales? Y los miembros del cuerpo hemos dejado de cumplir con nuestras funciones. Y por eso hay carencia de misioneros. Porque tal vez muchos de ustedes que debieran estar en el campo misionero no están haciendo lo que deben en su propia iglesia local, por lo tanto, ¿cómo van a ser enviados? Yo veo al misionero de esta manera, obviamente es mi opinión, en esto es mi opinión. Si yo quisiera quitar este micrófono del púlpito, ¿pudiera hacerlo con el pie? Sí. Si usted viera los caratazos que tiro, va a decir que sí. Sí. Pero ¿qué va a pasar? Puedo llegar a dañar el micrófono. ¿Pudiera hacerlo con la cabeza? Sí, pero puedo dañar mi cabeza. ¿Qué parte del cuerpo tiene alcance y función? La mano. Y yo veo al misionero como eso. ¿Debe seguir unido a qué? Al cuerpo. Muchos misioneros se van y la iglesia enviadora no vuelve a saber de ellos hasta que necesita dinero. Pero viceversa. Muchos misioneros se van y ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo? Se desconecta. ¿Y qué pasa si yo amputo mi mano de mi cuerpo? Se inutiliza la mano, pero también sufre ¿quién? El cuerpo. Por eso digo que cuando Dios llama a un misionero, no nada más llama al misionero. ¿Llama a quién? A la iglesia. ¿Escuché que tienen un misionero ustedes? No le voy a preguntar al pastor, le voy a preguntar a ustedes. ¿Cómo ustedes están ministrando? ¿Es una familia? A esa familia. Ustedes, no el pastor. Y es una pregunta para que ustedes la contesten, no para que me la digan. Porque los dones son para edificación. ¿Cómo están edificando a esa mano que está alcanzando lo que usted no puede alcanzar aquí? ¿Qué está haciendo usted? No, pues estoy dando a la ofrenda. ¿Y piensa que eso es todo? ¿Cuáles son sus dones? ¿Le ha llamado últimamente preguntando cómo puede orar por él? ¿Le ha llamado para animarle? ¿Le ha mandado un mensaje en el cumpleaños de él, esposa, hijos? Hijos. Cuando una iglesia se desentiende de su misionero, deje usted lo económico, es lo de menos. ¿Qué va a pasar con esa mano? Se va a secar. Y hay muchos misioneros volviendo del campo amargados porque su iglesia no les ministró. Y hay unos que tienen que volver por salud, por pecado. ¿Y cómo la iglesia les está ministrando? A veces lo único que hacemos es les damos una patada. Dios, la siguiente hermano por favor. Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente ¿qué? A ver si pusieron atención. ¿Un creyente qué? Entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo. Lucas 24:47, por favor. Lucas 24:47. Yo sé que está haciendo calorcito, hermanos, no me pierdan. Vamos avanzando. Dice la palabra de Dios, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? Pero en todas las naciones. La palabra naciones ahí, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra etnos. ¿Y a qué suena la palabra etnos en español? Etnia. ¿Cuántos países hay en el mundo? 195, 196. Alrededor de 200, ¿verdad? Redondeamos ahí la cantidad. ¿Alguien conoce un país que se llama Djibouti?
fuera del pastor. Hermanos, ¿cómo vamos a alcanzar un mundo por el cual ni conocemos ni oramos? ¿Cuántas etnias hay en el mundo? Si hay 200 países, ¿cuántas etnias? Porque Dios no nos llamó a los países, nos llamó a las etnias. ¿Cuántas etnias hay en el mundo? Más de 8,000 grupos étnicos. 4,000 de ellos no tienen ni una sola porción de la palabra de Dios en su idioma. Y la pregunta es, no qué está haciendo la iglesia, no qué está haciendo el pastor, qué estás haciendo tú para que la palabra de Dios llegue hasta la última etnia. Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo. ¿A qué vamos a ir? ¿A sacarlos de pobres? No podemos. ¿A darles de comer? No podemos darle de comer a todos. Le cambias, por favor. Es para cumplir con la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20, por favor. Mateo 28, pasaje conocido, 19 y 20, dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos verbos en estos dos versículos encontramos en manera de mandato? Id y haced. Ahora, nosotros no manejamos ese español. ¿Cómo lo podríamos decir en el español que nosotros usamos? Vayan y hagan. No es ve porque no está en primera persona singular, es en primera persona plural. Porque si no, bien chistosos podemos decir, no, pues le dijo a él, no, dice vayan y hagan, ¿verdad? Ahora, en este pasaje está bien traducido, pero realmente hay un solo verbo que es el mandato. El otro verbo tomó fuerza de mandato. Es como cuando te juntas van empujando un carro, ¿verdad? Uno bien flaco y uno bien trabado, ¿verdad? Y ya lo empujaron y no, movimos el carro. Y el flaco, ¿verdad? Ahí se apunta. Más o menos así funciona el idioma, ¿sí? Pero ¿cuál es el verbo realmente que es el mandato? ¿Qué piensan? ¿Quién dice id? Levante la mano. Alto, sin miedo. No sean de los que tiran la piedra y luego esconden la mano. Alto, id. ¿Quién dice haced discípulos? Es el mandato. Levante la mano. ¿Quién dice pastor? ¿Quién sabe? Hermanos, el mandato es hacer discípulos. Eso es el mandato. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Ahora, sígueme aquí. El verbo id está en la misma forma de bautizándolos y enseñándoles. ¿Cómo le llamamos esto en español? Nos lo enseñaron cuando éramos niños. Los verbos que terminan en ando y yendo. Gerundios, ¿verdad? La maestra decía, niños, los verbos que terminan en ando, yendo. Y yo le decía a la maestra, ¿a dónde anda yendo, hermana, maestra? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo conjugo el verbo ir en forma de gerundio? Yendo. Y entonces, ¿qué es el mandato? No, no es haciendo. Hagan discípulos. ¿Sí? El mandato es hagan discípulos. ¿Cómo voy a llegar a ser discípulos? Pues yendo, ¿verdad? Hermano, ¿me ayudas, por favor? Pásale aquí para una ilustración. ¿Cómo te llamas? Genaro. Hermano Genaro. ¿Sí? ¿En qué trabajas? Soy profesor de música. Profesor de música. Pues él es profesor de música y yo soy el alumno. ¿Sí? No soy músico para nada. Por eso andaba haciendo mal las cosas ahí con el director de música, ¿verdad? Me andaba extendiendo mal los tiempos. Y él es el maestro, ¿sí? Ahora, mi maestro no es creyente, pero yo sí. Entonces, el verbo id, lo conjugamos, ¿cómo dijimos?
Yendo, pero ¿qué es mi deber como cristiano? ¿Hacer qué? O sea, hacerle un seguidor de Cristo, porque no sigue a Cristo, sigue sus pasiones, sigue sus deseos, sigue a la Virgen de Guadalupe, a Buda, a quien sea. Entonces la idea es que mientras voy yendo en la vida, hermanos, ¿me está siguiendo? Mientras voy yendo en la vida, ahí en el trabajo, ahí en la escuela, si usted es albañil, mecánico, plomero, mientras está yendo en la vida, con su familia, con sus vecinos, ¿qué tiene que estar haciendo usted? Hacerle un seguidor de Cristo. Él no puede ser un seguidor de Cristo si primero no le presento ¿qué? El Evangelio. ¿En qué colonia vives, hermano? Chihuahua. En la colonia Chihuahua. Yo viví en Chihuahua. Pero usted vive en la colonia Chihuahua. Ahora, yo vivo aquí en la colonia obrera. Y suponiendo que yo voy al Parque Morelos y estoy predicando el Evangelio, ¿qué posibilidad hay de que él escuche el Evangelio? Sí es Parque Morelos, ¿verdad? Sí, es que se quedan viendo. ¿Qué posibilidad hay de que él escuche el Evangelio? No cero. En estadística normalmente no existe el cero, pero muy poca. 0.00005% de posibilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí de la iglesia de la obrera? Yendo hasta donde él está. Por eso es que usamos la frase tocamos puertas, algunos le dicen ganar almas, ganadera de almas, testificar, evangelizar, como le llamen. Por eso vamos para darle una posibilidad, yendo hasta donde él está. ¿Qué tengo que hacer yo? No nada más evangelizar, yo tengo que llevar mi mentalidad de que le voy a hacer un discípulo. ¿Me está siguiendo? Pero si él es un sursudanés, está muy chapito para ser sursudanés, pero él es un sursudanés, ¿qué tiene que hacer la familia Luna? Yendo hasta donde él está, le voy a hacer ¿qué? Un discípulo. ¿Tienes un ministerio aquí en la iglesia, aparte de la música? Sí. ¿Le tienes miedo, hermano? Ok, hermano, ayúdanos tú para otra ilustración. Acompáñanos aquí. Ahora, ¿qué es hacer discípulos? Ahí quédate ahora. ¿Cuál es tu nombre aquí? Volteando por ahí. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Santiago. Vamos a decir que Santiago es un niño. ¿Hay alguna maestra de niños aquí presente, pastor? Con una nada más. ¿Quién es maestra de niños, hermano? ¿Hermana Elena? ¿Quién es la hermana Elena? ¿Quién es la hermana Paz? Véngase. Nada más no venga tan rápido porque se nos puede caer. Ahí viene la hermana Elena. Santiago, dijiste, ¿verdad? Santiaguín, ¿verdad? La hermana Elena, póngase aquí un lado de Santiaguín, hermana. ¿No es su hijo? No, ok. Santiaguín, ¿verdad? Es un niño de esos malandrines del barrio, ¿verdad? Y la hermana Elena lo invita a la iglesia y en su clase, Santiaguín es algo. La hermana está comenzando el proceso de llevar a Santiaguín a ser un discípulo de Cristo. Ahora, no le enseñamos a los niños a comportarse para que no nos enfaden, no, sino porque él debe ser un ¿qué? Un seguidor de Cristo. No es para que no den lata en su casa, no, es porque debe ser un ¿qué? Seguidor de Cristo. Pero Santiaguín crece. ¿Tiene alguien que le ayuda con los jóvenes? Sí. Abraham, ¿quién es Abraham? Igual, hermano, no tan rápido porque se me pueden caer de lo rápido que esté viendo, hermano. Ustedes tranquilos y yo nervioso. Aquí. Hermano Abraham, Santiaguín crece, pero Santiaguín tiene que ser un seguidor de Cristo en su juventud. Ahora, no traiga la mentira de la psicología que nos dicen que ser adolescente y ser joven automáticamente es ser ¿qué? Rebelde. Eso es una mentira. Hay viejos rebeldes. Entonces no es exclusivo de la adolescencia y la juventud. ¿Por qué? Porque Santiaguín tiene que ser en su juventud un ¿qué?
un seguidor de Cristo. Y otra vez, hermano, ¿tu nombre? Abraham. El hermano Abraham ayuda a Santiaguín a caminar con Cristo. Su maestra de niño le ayuda a caminar con Cristo. Pero ahora Santiaguín ya no le gusta que digan Santiaguín, ahora es Santiago. ¿Sí? Y ahora entra en la edad de merecer. ¿Eres soltera? ¿Sí? De casarse. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes, hermano? 19. ¿Ya hiciste el servicio militar? No me contestes. Pastor, por favor, pasa aquí. Ahora, él está en la edad de casarse y el pastor le da consejería prematrimonial. Pero no solamente el pastor puede aconsejarle en cuanto al matrimonio. Ya su maestra de niños ya va haciéndose más mayor, ¿verdad? Y le aconseja, su pastor de jóvenes, el pastor. Y todos, porque él tiene que, para el matrimonio, no tiene que ser un buen esposo, tiene que ser un ¿qué? Un seguidor de Cristo. Pero a nuestro buen Santiago le gustan las rancheras. Y aquí hay un maestro de música que le puede enseñar. Y ahora, ¿tocas algún instrumento, Santiago? Ah, el piano, no me acuerdo. Porque le gustaba la tuba, ¿verdad? Pero ahora le enseñan a tocar el piano. Y están, porque él tiene que ser un seguidor de Cristo en su música. ¿Me está siguiendo, hermanos? Y ahora se casa, tiene hijos. Vamos a decir que yo soy miembro de esta iglesia y él ve que el pastor ahora está ocupado, pero ve que yo le puedo dar un buen consejo en cuanto a educar a los hijos. Va con el pastor, va con sus antiguos hermanos que han ministrado en diferentes etapas de la vida. Pero ahora su esposa se muere, lo sentimos. Estamos viudos antes de tiempo. ¿Sí? Y a lo mejor hay un viudo de la iglesia. El pastor le puede dar consejo, pero ¿quién puede animarle y hacer mejor ministerio? El viudo, porque le entiende. Dice la palabra de Dios ahí en Corintios, con la misma consolación con que fuisteis consolados. ¿Sí? Como pastores tenemos limitaciones porque no hemos pasado por todas las experiencias de la vida. Tenemos la palabra de Dios que es autoridad, pero qué mejor un cristiano que ha pasado por circunstancias y en base a la palabra de Dios, Dios les ha dado gracia. Y todos como equipo le ministramos, le animamos, porque él tiene que ser un seguidor de Cristo aún en su viudez. Y ahora se enferma y está a punto de morir. Y hay hermanos que tienen el don de misericordia y van, lo visitan al hospital, oran por él, el pastor va y los hermanos van y oran y el hermano muere. Lo sentimos, hermano. Gracias. La pregunta es, ¿cuándo se termina la Gran Comisión? Es muy fácil decir que la Gran Comisión es ir y ganar almas, porque eso se termina el sábado. ¿Sí me está siguiendo? Pero la Gran Comisión no es ganar almas. Implica eso. Empezamos con eso. Pero la Gran Comisión es ¿qué? Hacer discípulos. ¿Y cuánto dura eso? ¿Cuándo terminamos? Cuando Santiago se nos va para el cielo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánta gente hubo involucrada? Ahora, por el ejemplo, 5 o 6. Pero realmente si estamos haciendo el trabajo, ¿cuántos debieran estar involucrados? Toda la iglesia. Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo para cumplir con la Gran Comisión. Pero no se queda ahí. Siguiente, por favor. 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Y traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad. 2 Timoteo 2:2 dice la Escritura: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres ¿qué? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí vemos también el asunto de la primera parte de la definición. Hombres fieles, un creyente ¿qué? Entregado, idóneos, capacitado, ¿sí? Para enseñar también a otros. Puede ser que Santiago, Dios le llame al campo misionero, no es predicador, no es evangelista, pero es músico. ¿Puede ser? Sí, porque si yo voy a Sudán del Sur y yo no soy músico, ¿quién va a enseñar música a los sursudaneses? Voy a tirar la piedra. No, el maestro de música, ¿quién es? No, eres tú, ¿verdad? Voy a tirar la piedra para acá. ¿Sí me está siguiendo? A veces pensamos que los misioneros deben ser predicadores nada más. No,
Porque el campo misionero abarca muchos aspectos. ¿Sí me está siguiendo? Normalmente, siempre que viene un misionero, la idea es que es un ¿qué? Predicador. Pero necesitamos músicos misioneros. ¿Sí? Necesitamos maestros misioneros. ¿Sí? ¿Aún médicos misioneros en algunos casos? Sí. ¿Y estos necesariamente tienen que ser predicadores? No. Porque acuérdense que la gran comisión, hacer discípulos, es un cuadro más grande que solamente predicar. ¿Me está siguiendo, hermanos? Y en la historia realmente, ¿han escuchado hablar del misionero William Carey? Uno se imagina al misionero William Carey como predicando y como pastor. ¿Saben ustedes que él no era necesariamente el pastor del ministerio que se comenzó? Había otro misionero que se apellidaba Marshman y él era el predicador. ¿Saben a qué se dedicaba William Carey la mayoría de su tiempo? A traducir. Y era maestro de una universidad pública. Pregunta, ¿sostendríamos a un misionero que nada más se dedicara a estar metido en su oficina traduciendo y luego enseñando en escuelas públicas? Ese era William Carey. Necesitamos, no hay nada nuevo debajo del sol, no estoy enseñando nada nuevo, pero a veces ignoramos un poquito la historia de las misiones. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, traspasar dicha responsabilidad, pero vamos a invertir tiempo, vida y dinero, ya se los dije. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo eso? La siguiente, por favor, vamos a Efesios y terminamos con 4 citas de Efesios. Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué nos ha salvado Dios, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11 del mismo capítulo 1. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de ¿qué? Seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, hablando del Espíritu Santo morando en nosotros, que es las arras de nuestra herencia, la redención, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Yo a veces escucho, el fin de la iglesia es esto, el fin de la iglesia es esto, el fin de la iglesia es esto, o lo otro, o aquello. Hermanos, el fin de la iglesia, según ese versículo, es la gloria de Dios. La música, el evangelismo, la predicación, las clases, escuelitas de verano, conferencias, la obra misionera, escuelas cristianas, todo debe llevar como fin la gloria de Dios. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, porque ¿qué vamos a estar haciendo en la eternidad? ¿Predicando? ¿Siendo misioneros? ¿Escuela cristiana? ¿Evangelismo? ¿Escuelitas de verano? ¿Qué vamos a estar haciendo en la eternidad? Dándole la gloria a Dios, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero preguntar, ¿de qué color es el ángel de la independencia de la Ciudad de México? ¿Dorado? ¿Están de acuerdo con él? Sí, y no tienen mucha duda en eso. ¿De qué color es la columna que sostiene al ángel de la independencia? No importa. Porque la columna, ¿para qué sirve? Para levantarla.
De hecho, el color que tiene la columna pasa desapercibido por el dorado del ángel. Darle la gloria a Dios significa poner en alto su nombre. Amén. No importa tu vida ni la mía. Lo que importa es que su nombre sea puesto en alto. Hay muchos lugares en el mundo, aún aquí en Tijuana, hogares, colonias, barrios, pueblos de la Baja, donde el nombre de Dios no ha sido puesto en alto. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú Así es. para que en tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria, la obrera en un sentido es una Samaria? ¿Por qué? Porque hay algunos de ustedes que tienen otra cultura, otro idioma. No es que sea malo, al contrario, yo quisiera poder hablar otro idioma que no es el español. ¿Qué están haciendo para que el nombre de Dios sea levantado en alto entre la gente mixteca, zapoteca, triqui? Así es. ¿Pero qué están haciendo para que el nombre de Dios sea puesto en alto en la última etnia, en el último rincón de este mundo? ¿Qué es misiones? Dios apartando a través de una iglesia a un creyente entregado y capacitado con los dones, a una nación, pueblo o etnia del mundo para cumplir con la gran comisión, traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad, con el único fin de que Dios sea glorificado. ¿Cuál es tu parte en este precioso obra? Señor, gracias te damos, porque muchos de nosotros o las iglesias que plantaron nuestras iglesias son el resultado de la obra misionera. Y Señor, ¿cuántos pueblos, cuántas naciones no están levantando en alto tu nombre? Todo lo contrario, lo pisotean, lo ensucian. Y Señor, no habrá pasión por misiones si antes no hay una pasión por ti. Ayúdanos en tener una comunión profunda contigo para ser sensibles a la dirección que nos das como creyentes y como iglesia. De tal manera que seamos útiles para poner en alto tu nombre en el último rincón de esta tierra. Que el Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a cada corazón y que mis hermanos hagan los ajustes que tengan que hacer en sus propias vidas para ser usados para tu gloria hasta lo último de la tierra. Así como estamos orando, dejo lugar al pastor. Todos orando, por favor, nadie viendo. ¿Cuántos dirían, Dios me habló a mí? Aquí está mi mano, pastor. Quiero ser parte de esto. No quiero pasar desapercibido la obra de Dios. Yo quiero integrarme. Aquí está mi mano. Ore por mí. Gloria a Dios. Dios bendiga esas manos que están levantando, pastor. Yo quiero formar parte de esta bendición. Aquí está. Cuente conmigo. Oración. Vamos a orar por los misioneros. Vamos a orar por los siervos de Dios. Vamos a dar por la causa de Cristo. Aquí está mi mano. Gloria a Dios. Puede bajar esas manos. Dios les bendiga. Gracias. ¿Cuántos más dirían? Yo me incluyo en eso. Yo no sé qué puede ser mi parte, pero aquí estoy. Aquí está mi mano. Dios me habló a mí. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Muchas manos se levantaron. La invitación siempre está presente, hermanos. Usted quiere pasar al altar, quiere ponerse de pie, quiere arrodillarse en su lugar. Tomemos una decisión ahí con Dios. Nadie le está viendo, Dios le está viendo. ¿Por qué no ir y decir, Señor, quiero vivir para tu honra y tu gloria en este lugar, en este donde tú nos has puesto? Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi familia. Todos orando, por favor, nadie viendo. Un momento de silencio. Hablemos con Dios. Usted que levantó su mano puede hacerlo, puede ponerse de pie, puede arrodillarse, puede pasar al altar. Hablemos con Dios un momento.
Señor, te damos gracias. Cómo nos impacta, cómo nos emociona, mi Dios, oír cuando tú nos hablas. Porque no es palabra del predicador, es palabra de Dios. Y Señor, te damos gracias porque hoy nos has visitado una vez más. Gracias, Señor, por tener paciencia con nosotros, tenernos misericordia y darnos una nueva oportunidad para corregir aquellas cosas que estamos desenfocándonos. Gracias, Señor, te damos por los retos que recibimos, los desafíos. A veces, mi Dios, vivimos pensando en nosotros y se nos olvida cuántos siervos tuyos, mi Dios, están en todo el mundo, llevando tu palabra, y muchos de ellos quizás, como lo miramos en las imágenes, sin agua, sin alimentos, pasando días quizás sin comer algo. Y Señor, sensibiliza los corazones nuestros. No permitas, mi Dios, que veamos la obra misionera como algo ajeno, algo de otros, algo que no nos toca a nosotros, sino ayúdanos, Señor, a verlo como algo que tenemos que contribuir, algo que tenemos que aportar un granito de arena siquiera en esta gran obra tuya, Señor. Te pido por el corazón de mis hermanos de la iglesia, ayúdanos a no cerrarnos y decir, esto no me tocó a mí. Ayúdanos, todo lo contrario, mi Dios, tenemos mucho que hacer aquí en nuestra colonia, alcanzar. Siempre, mi Dios, te pido por los alrededores, fundadores, Pedregal de Santa Julia, Francisco Villa, aquí, mi Dios, la primera y segunda sección de la Obrera. Mi Dios, tenemos mucho que alcanzar. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu obra mientras tú vienes por tu iglesia. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana, por usar a tu siervo, bendícele mucho. Y Padre Celestial, honramos y damos gloria a tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a recoger una ofrenda de amor, por favor, no se vaya. Yo sé que el tiempo, pero hermanos, es una satisfacción escuchar esto que hemos oído. Adelante, hermanos, por favor, contribuyendo a la obra de Dios. Hermano, a mí me impactó, imagínense, $2,000 por 7, $14,000. ¿Cuánto viene siendo eso? Es muchísimo, pero es por fe, hermanos, por amor a la obra de Dios. Y Dios quiera que aportemos un granito de arena. Vamos a orar.